En este vídeo vamos a ver una de las partes fundamentales en el diseño gráfico, ya sea para ilustración, animación o edición de vídeo: las capas. Veremos qué son, dónde encontrarlas, para qué sirven y qué funcionalidades tienen. Además, también sabremos cómo cargar y exportar imágenes. Y si te quedas hasta el final, podrás aprender a hacer una composición tan chula como esta. ¿Te interesa? Vamos allá. Recuerda que este vídeo forma parte de una serie de vídeos sobre Photoshop. Si quieres verlos todos, los tienes aquí. Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿dónde están las capas? Al lado derecho de la interfaz encontramos una o dos hileras de paneles. Estos por defecto vienen contraídos y si no, pueden extenderse a través de una flechita superior. Si el panel está extendido, encontramos la ventana de capas en la parte inferior del panel. Sin embargo, si el panel está contraído, tendríamos que clicar sobre el icono de capas y se nos abre la ventana. A su vez, podemos coger la ventana y podemos moverla a través de la interfaz, pudiendo situarla donde mejor nos venga para trabajar. E incluso podemos ponerla aquí, o incluso podríamos cogerla y ponerla aquí. Otra cosa que podemos hacer es cerrar la ventana, ya sea queriendo o sin querer. Una vez la hemos cerrado, la hemos perdido de la interfaz. Para recuperarla, lo único que tendríamos que hacer es ir a Ventana y la opción de Capas, o bien F7. Si clicamos sobre ello, aparece de nuevo la ventana. Una vez ya la tenemos, la situamos en el lugar donde nos interese y empezamos a trabajar. Una de las partes fundamentales sería ¿qué es una capa? Una capa funciona como una lámina transparente en la que vamos a trabajar. El orden y el número de capas es fundamental a la hora de trabajar y esto lo sabemos todos los artistas, sean ilustradores, animadores o fotógrafos. Siempre que abrimos un archivo nuevo nos encontramos con la primera capa y viene acompañada con un candado. Para desactivar el candado, lo único que tendríamos que hacer sería pulsar sobre este. Y si queremos volver a activarlo, lo único que tendríamos que hacer sería volver a activar el candado en la parte superior. Y lo primero que haremos será quitar el candado para poder trabajar con esta capa. Explicada la capa de fondo, vamos a explicar rápidamente cómo serían los iconos que acompañan esta capa. Por un lado tenemos el ojo, que con ello activamos y desactivamos la vista de la capa. Por otro lado, en la parte inferior tenemos un cuadradito con un más en el cual crearemos una capa nueva y para eliminar lo único que tendríamos que hacer sería seleccionar la capa que no nos interesa, en este caso la de fondo, la cogemos y la arrastramos hasta el cubo de basura. La soltamos y ya la hemos eliminado. Ahora mismo ya tenemos la capa con la que queremos trabajar y en este caso vamos a trabajar con un color. Para pintar toda la capa lo que haremos será activar el bote de pintura, que o bien se activa a través del icono de bote de pintura o a través del botón G. Si no se activa el bote de pintura, dale a Alt G. Seguramente tendrías activado degradado. Esto es algo que explicaré más adelante, pero que sepáis que con la tecla G se activan ambas funciones: bote de pintura y degradado. Una vez seleccionado el bote de pintura, hacemos clic y en este caso tenemos el color amarillo como color frontal, se nos pintará totalmente de color amarillo. Si queremos cambiar el color, por ejemplo, queremos poner un color blanco, tendríamos que ir a nuestro color frontal, hacer un clic, escoger el color blanco y clicar sobre él. Y ya tenemos el blanco. Sigamos. Ahora vamos a explicar la importancia de una capa. Vamos a coger el pincel y vamos a pintar 3 puntos de diferente color en nuestra capa. A ver qué ocurre. Seleccionamos pincel, seleccionamos un color y clicamos. Seleccionamos otro color y clicamos. Y por último seleccionamos un último color y clicamos. Ahora mismo tenemos 3 puntos en la misma capa, pero claro, es la misma capa. Eso significa que si queremos mover los puntos, estamos moviendo toda la capa, incluido el fondo, es decir, lo movemos todo, porque todas están en la misma capa. De hecho, si intentamos borrar, de repente lo borramos todo. Todo está compuesto en la misma capa. Todo lo que trabajemos en esa capa se va a ver vulnerado. No hay una individualidad, que es lo que nosotros buscábamos, que cada punto fuera independiente al anterior. ¿Cómo hacer eso? De la siguiente manera. Crearemos una capa de fondo, nuestro fondo blanco, y ahora crearemos una capa para un color, otra capa para otro color y una última capa para el tercer color.
Ahora mismo tenemos cada uno de ellos en una capa diferenciada y podemos interactuar con cada uno de ellos de manera diferenciada. Es decir, podemos seleccionarlos, podemos moverlos, podemos cambiar su opacidad, podemos cambiar su tamaño. Con control T podemos hacer que sea más grande o más pequeño, un poquito más grande. Lo situamos aquí, ponemos las tres juntitas y ahora cogemos la herramienta de borrar y borramos. Como tenemos seleccionada la capa de este color, el que borramos es solo este color. Si seleccionamos la otra capa y borramos, borramos la de esta capa. Cada capa es individual a la anterior y cada vez que hacemos un cambio o una modificación se modifica exclusivamente en esa capa, teniendo total libertad en cada uno de los elementos. Ahora voy a explicar la importancia del orden. El orden de las capas es fundamental. Es muy importante saber cuál está encima de cuál. En este caso, ¿veis? Si cojo una capa y la desplazo arriba o abajo, esta capa se quedará por detrás o delante del resto de figuras. En este caso, si cojo por ejemplo esta capa y la desplazo arriba del todo, ¿veis? Se queda en la parte superior, tapando las otras dos. Y si cojo, por ejemplo, este no se ve muy bien, ahora sí, que hemos cambiado la opacidad, ¿veis? Está en la parte superior tapando las otras dos. Es fundamental saber el orden de las capas, puesto que será fundamental para poder montar nuestra composición. Ya conocemos lo básico. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para motivar nuestra creatividad. Lo primero que vamos a hacer va a ser incluir unas imágenes a nuestro archivo. Tenemos dos maneras de incluir archivos en nuestro Photoshop. Por un lado, nos vamos a Archivo, Abrir, buscamos la carpeta donde tenemos nuestras imágenes, las seleccionamos todas y le damos a Abrir. Nos pedirá la diferencia de perfil, que lo aceptemos y aceptamos las tres. Pero ¿qué ocurrió? Que cada una de ellas se ha cargado de forma individual, creando diferentes pestañas a la nuestra, que es esta de aquí. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a la capa, quitarle el candado, seleccionar control A para seleccionar toda la imagen, control C para copiarla, nos vamos a la ventana de nuestra composición y le damos a control V. Una vez copiada, como vemos se copia la composición tal cual, con las dimensiones originales que tiene, que en este caso son mayores que el lienzo con el que estamos trabajando. Y para coger el resto de imágenes tendríamos que hacer precisamente esto, ir una por una y hacer el mismo proceso. Candado, control A, control C, ir a la ventana, control V y pegarla. Y lo mismo en el caso de la frambuesa. Pero la verdad es que es un poco tedioso hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo a través de otra. En este caso lo que haremos será ir directamente a la carpeta donde tenemos nuestros archivos, seleccionar los archivos y arrastrarlos hasta el lienzo, justo en la ventana en la que queremos trabajar. Una vez ahí tendremos que aceptar o bien a través de intro o bien a través del stick de aquí arriba. Le damos y aquí tenemos las tres, ¿veis? Pero esta vez lo que sí se ha respetado son las dimensiones de nuestro lienzo, es decir, no las dimensiones de la imagen, sino las dimensiones de nuestro lienzo. Y esta es una de las dos diferencias en las dos formas de cargado. La otra diferencia es que tenemos un iconito en la parte inferior de estas imágenes que no lo tenemos en la otra. Esto significa que se han cargado como objetos inteligentes. Lo que haremos para trabajar de forma convencional como una imagen normal será seleccionar estas tres imágenes, darle al clic derecho sobre la zona limpia de las capas y en el desplegable que nos sale le damos a rasterizar capa. Ahora mismo lo que acabamos de hacer es limpiar y tener las imágenes originales. Lo que haremos será seleccionar estas tres que ahora mismo no nos interesan y las eliminamos en el bote de basura o bien con la tecla suprimir. Ahora que nos hemos quedado con las tres imágenes, lo que haremos será nombrarlas. Es importantísimo nombrar las capas. Por favor, nombrad
las capas. Lo que haremos será doble clic sobre la zona de la capa donde está el texto y en ese momento se nos activa para poder escribir. Y escribiremos cada una de las capas. En este caso escribiremos frambuesa, esta fruta no sé muy bien cuál es, kumquat, y esta arándano. Ya las tenemos enumeradas y además casualmente las tenemos en el orden que nos interesa, siendo frambuesa la que se encuentra en la parte de arriba como protagonista. Como vemos, si pasamos el ratón entre una imagen y otra, te indica en qué capa corresponde cada una de las imágenes. Y es muy interesante cuando tenemos muchísimas capas. Ahora lo que vamos a hacer será seleccionar la capa y la movemos hacia arriba y seleccionamos la imagen de los arándanos y la desplazamos hacia abajo, quedando esta composición. Siempre con las fresas en primer plano, puesto que será la imagen con la que vamos a trabajar. Ahora lo que haremos será borrar los bordes de la imagen de la frambuesa para darle una sensación como de rotura. Para ello lo que haremos será crear nuestro propio pincel, algo que ya hemos explicado en este vídeo. Lo que haremos será, en este caso, como lo que queremos es borrar, seleccionaremos la cabeza de pincel estándar, circular definido, que es la más normal. A partir de ahí, clicamos sobre ajustes del pincel y dentro de esta ventana vamos a darle una serie de ajustes. En este caso vamos a variar el tamaño, vamos a cambiar el diámetro mínimo, la variación del ángulo, la variación de la redondez y la redondez mínima. De hecho, vamos a hacerlo todavía más exagerado, haciendo que los bordes sean más rugosos. Nos vamos a dispersión, no mucha, y creo que por ahora está bien. Cerramos la ventana, seleccionamos la capa que queremos borrar, comprobamos si el efecto es el deseado, en este caso sí, y lo que vamos a hacer va a ser guardarnos este pincel que nos ha gustado. Para ello nos vamos al selector de pinceles rápidamente, le damos al recuadro más y añadimos rápidamente el pincel, que lo llamaremos rotura. Ya una vez lo tenemos, lo que haremos será borrar todos los márgenes de esta ilustración, dándonos esa sensación como si estuviera el papel roto. Y por aquí. Una vez nos haya gustado el resultado, lo que vamos a hacer es darle cierta profundidad a esta imagen. Para ello, si nos vamos a la zona libre de la capa, en la capa frambuesa, en la zona de la derecha que queda como un huequecito libre, y le damos doble clic, nos aparece el estilo de capa. Esta ventana de estilo de capa lo que nos permite es hacer una serie de ajustes dándole cierto dinamismo a esa capa. Podemos ver que hay muchísimas, pero muchísimas herramientas. No os preocupéis porque no las vamos a dar todas. Esto se da poquito a poco, son muy intuitivas. Lo que vamos a hacer en este caso, como queremos darle cierta sombra, nos vamos a la parte de bisel y relieve y en el cual vamos a cambiar ligeramente el modo de sombra, que le daremos un tono no tan negro, un par de cambios más como usar la luz, tocamos un par de ajustes más y podéis ver, muy importante, que a mano derecha tenemos un pequeño recuadrito que nos indica cómo está afectando este tipo de ajustes a la capa. Está muy bien porque podemos ver de manera rápida cómo se están aplicando los cambios que estamos realizando. Vamos a hacer un par de cambios más. Este de bisel no acaba de convencerme. Voy a hacer un par de cambios más en el tamaño, en suavizar, profundidad. Y básicamente es ir atinando con nuestras configuraciones. Al final el modo de sombra sí que lo pondré más negro. Voy a incluirle una sombra interior hasta que nos guste el resultado. Creo que así sí que queda mejor. Cuando cerramos esta ventana, vemos que en nuestra capa ha aparecido una serie de comandos nuevos. En este caso te indica que están activados los efectos. Y dentro de estos efectos nos dice que está activado bisel y relieve y sombra interior. Es muy interesante porque a través de aquí, de manera rápida, podemos ver o dejar de ver estos efectos, viendo la diferencia entre tenerlos y no tenerlos. Os voy a explicar unos truquitos antes de terminar. Como bien os expliqué antes, para desactivar una imagen, lo único que tendríamos que hacer es ir a
su ojito. Pero claro, el tema de desactivarlo es uno por uno y la verdad es que es un poquito rollo. Aunque tengamos dos capas seleccionadas a la vez, si le damos a desactivar, se nos va a desactivar una por una. Y cuando solo hay dos, no hay problema, pero cuando tenemos 100, pues es un poco rollo. La forma rapidísima para poder activar o desactivar la visibilidad de las capas sería con control más punto. Si tenemos varias capas seleccionadas y le damos a control punto, vemos que, voilà, cambia la visibilidad, haciéndolas visibles o invisibles, tantas capas como tengamos seleccionadas. Y esto, cuando hay un gran número de capas, lo agradecemos. Otro de los trucos sería control J. Esto lo que hará será duplicar el número de capas que hayamos tenido previamente seleccionadas. En este caso, como teníamos las 3 de fruta, se nos han duplicado las 3. Una vez duplicadas y seleccionadas estas 3, le vamos a dar a control E. Lo que nos va a hacer será unir las 3 capas en una. Ahora de repente esta última capa es una única imagen. Y por último, otra herramienta que solemos usar muchísimo en las capas es la carpeta. Si nos vamos a la parte inferior y clicamos sobre carpeta, nos aparece nueva carpeta, la nombramos, en este caso vamos a escribir frutas, y lo que haremos para añadir capas en su interior sería seleccionar las capas y arrastrarlas dentro de la carpeta. Ahora vemos que en las capas las tenemos mucho más organizadas. En este caso tenemos dentro de la carpeta de frutas tenemos las 3 imágenes por separado más la nueva que hemos creado, que le cambiaremos el nombre a collage de frutas. Es más, a esta última imagen lo que le vamos a hacer será darle doble clic, abrimos estilo de capa y le vamos a dar un poquito más de glamour. En este caso lo que se me ocurre es hacerle como una viñeta alrededor, oscureciéndola y dándole un poquito más de dramatismo. Para ello nos vamos a la opción de satinado, movemos su opacidad, la distancia, el tamaño, algo así, y voy a cambiar su ángulo para que tenga preferencia en las esquinas. Creo que así queda perfecto. También voy a añadirle la superposición de degradado, en el cual voy a seleccionar un degradado oscuro que previamente ya tenía seleccionado, pero podéis ver que hay muchas más carpetas y podéis escoger el degradado que más os guste. Yo había decidido por algo más oscuro para darle cierto dramatismo a la imagen, pero podéis optar por algo más claro o algo más intermedio o incluso, como yo, algo más oscuro. Una vez os guste, le das a OK y tenemos nuestra composición. Lo último que nos quedaría sería exportar nuestra imagen y, al igual que importar, para exportar también hay dos formas. Vamos a ello. La primera forma sería nos vamos a archivo, exportar y dentro de exportar tenemos la exportación rápida como PNG. De forma automática te lo va a grabar en formato PNG. Lo único que tendríamos que hacer sería poner el nombre, escoger la carpeta y guardaríamos. Pero imaginaos que no quiero hacerlo en PNG, que quiero otro formato. Para ello nos vamos a exportar y nos vamos a exportar como. Aquí se nos abre una ventana en la cual podemos escoger, por ejemplo, el formato. En este caso nos dan 3 formatos, yo lo voy a escoger en JPG. Podemos cambiar la calidad, más baja o más alta, teniendo en cuenta siempre que pesará más si la ponemos más alta. También podemos cambiar el tamaño de la imagen por si queremos hacerlo más grande o más pequeño del que ya está, ya sea la anchura o la altura o por la escala. El tamaño del lienzo, si lo queremos hacer más grande o más pequeño. También podemos añadir los metadatos, es decir, la información del archivo, el autor, copyright y todo lo que necesitemos, y el espacio de color, que por norma viene activado. Una vez lo tengamos claro, nos gustan las configuraciones, nos vamos a el botón de exportar y aquí se nos abre la ventana de exportación básica, en la cual lo único que tenemos que poner es el nombre, escoger la carpeta y por último darle a guardar. Y voilà, ya la tenemos dentro de la carpeta, la composición que hemos realizado. Si os ha gustado y ha sido útil este vídeo, no podéis faltar al siguiente, en el cual vamos a enseñar las herramientas de selección y vamos a hacer cosas tan chulas como esta o incluso como esta. No faltéis.